How was your week? How was your week? How was school, work? Share with me in the chat. Good morning. Busy week, easy week. How was the Father's Day celebration? I think we have all been like a little crazy with the celebration, right? Please, I need you to turn off your audios because if not, you're not going to be able to listen to me, okay? ¿Cómo están? Buenos días. Les pido por favor, sí, que tengamos mucho cuidado con los audios, porque si los desbloqueamos, no solo se pierde mi voz y lo que estoy hablando, sino que nos desconcentramos todos. Así que muchísimas gracias. Así trabajamos todos en comunidad. Me imagino, very busy week, right? Father's Day celebration at school. Yeah? Yeah, it was a busy week, actually. Very, very busy week. But lucky for us, we are on Saturday with a coffee right now, and let's start with our class. Okay, guys, so today I just want to know, do you remember what we did last Saturday, what we talked about? I want to read in the chat, what do you remember about the last lesson? What did you got about it? Good morning. What do you remember about the last lesson? What stayed with you? What stood there? Didactic, very good, but didactic strategies, okay, very good. Pero ¿qué se quedó con ustedes de la última clase que tuvimos? ¿Qué fue lo que yo saqué como persona individual de esa clase? ¿Lo empleé esta semana? ¿Pude emplearlo esta semana? ¿Aplicó? ¿No aplicó? Teaching and learning process, very good. A ver, ¿quién me cuenta si lo pudo aplicar en su clase, ya sea en colegio, con adultos? Si lograron establecer la relación entre nuestra clase y su trabajo. The art of how to teach, neurological process, very good. Okay, so we learn about didactic, right? Yes, I did. Thank you, Maria. Okay, tell us, please, how you did it. ¿Cómo sientes que se relacionó con tu trabajo? ¿Cómo sientes que te ayudó? Eso es lo que quiero leer. Cuéntenme cómo sienten que la clase los ayudó en su trabajo, cómo fue que hubo de repente un pequeño cambio o qué pequeño cambio hicieron ustedes ahora viendo de repente diferente, teniendo otro enfoque acerca de la didáctica. Así es, el método comunicativo en la enseñanza del inglés es muy importante. Si nosotros no hacemos producir al alumno, el alumno no va a lograr conceptualizar ni tener situaciones significativas, especialmente al aprender inglés. Cuando nosotros enseñamos cursos, porque si bien es cierto, la mayoría de nosotros ha enseñado otros cursos también, es de repente hasta un poco más fácil llegar al alumno porque estamos llegando en lengua materna. Entonces, it helped me develop my class in a more productive way, for example. Very good. Thank you, María. Excellent. Thank you so much. Muchas gracias por tu aporte. Me encanta leer esas cosas. Como les decía, llegar a una persona, a un alumno en lengua materna, es de repente a veces hasta un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el idioma de nuestro lado. Entonces, no hay que conceptualizar, no hay que presentar vocabulario, no hay que presentar gramática diferente a lo que conoce de toda su vida. Diferente de cuando nosotros enseñamos inglés, especialmente como segunda lengua. Porque tenemos que a veces incluso cambiar ciertos conceptos que están ya prediseñados en la cabecita, que es en el uso del español. Una de las cosas que conversábamos la clase pasada, o sea, si se acuerdan, es que no debemos enseñar al alumno a traducir. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a traducir, va a ser doble trabajo, porque va a tener que articular la oración o lo que me quiera decir en inglés y luego va a tener que traducirlo al español. Y como ustedes saben, no hay una traducción literal al español.
Entonces eso sí nos va a generar una demora y nos va a generar incluso una confusión, porque hay palabras que en español significan una cosa que si yo las traduzco literal al inglés no tiene sentido alguno lo que estoy diciendo. Entonces, hoy vamos a continuar un poco con la teoría, vamos a ver lo que son las teorías pedagógicas y las teorías lúdicas y cuál es la relación entre la teoría pedagógica y la parte del juego, en qué me ayuda y cómo se conceptualiza en mi cabeza, cómo me ayuda a aprender y cómo favorece a la cognición el juego. Ok, entonces empezamos el día de hoy. Muy buenos días, ha sido un gusto poderlos saludar nuevamente el día de hoy y acompañarlos en el cafecito del desayuno, en este sábado por la mañana, que no está tan soleado, ayer había más sol, pero igual está bonito el día, no estamos teniendo un invierno bonito. Ok, empezamos entonces. ¿Listo? Ok, everyone. Okay, just so we're going to continue today with our course. It's Didáctica de la Enseñanza del Idioma Inglés. Hoy vamos a ver estrategias lúdicas. Okay? So, permítanme un momentito. Here we go. Okay. Ok. ¿Cuál es el temario del día de hoy? Vamos a ver las teorías pedagógicas y lúdicas, el objetivo de la sesión, análisis de videos. El día de hoy vamos a analizar cuál ha sido la metodología, una de las dos metodologías que vamos a trabajar el día de hoy, cuáles han sido sus aportes que hasta el día de hoy podemos ver cuando estamos durante la clase o vemos que se emplea en la educación actual, cuáles eran las desventajas de ese momento y cómo es que se ha mejorado estos métodos, estas tendencias en la educación. Manejo de conceptos, historia de las teorías pedagógicas, cuál ha sido su evolución, las teorías lúdicas, la importancia del juego en la enseñanza. Esto es algo que yo repito, creo que hasta el cansancio y hoy lo van a escuchar de mí toda la clase. ¿Por qué es importante el juego en la enseñanza? ¿Cómo nos ayuda la cognición? ¿Cómo estimula la cognición en el alumno, en el niño? ¿Cómo ayuda a que transforme un concepto abstracto a algo que viene a ser una situación significativa, aplicable para él? Es lo que conversábamos también en la clase pasada. Yo puedo tener muchos conceptos abstractos, yo puedo creer muchas cosas, pero si yo no soy capaz de aterrizar esas cosas y aplicarlas en mi vida diaria, no va a generar en mí un aprendizaje. Los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, si yo no logro aterrizar este conocimiento, si yo no logro conceptualizarlo y aplicarlo, no va a generar un aprendizaje, no va a generar un registro en la memoria. Justo ayer estaba en la clase de la maestría que estoy llevando y estábamos hablando de la memoria. Entonces, parte del tema que estábamos tratando, justo es psicología cognitiva, nos decía de que la memoria tiene 7 pecados. Uno de ellos es distraerse y otro es obviar o cambiar información. Entonces, obviamente la pregunta era, ¿por qué se da esta situación? Y la profesora nos explicaba que es porque la memoria escoge cierta información que considera importante. ¿Cómo le da la importancia? Por la concentración o la capacidad de concentración que tú le estás dando. Entonces, si yo tengo un niño, un adolescente, un adulto, cuyas capacidades de concentración van a ser entre 8, 12 y 20 minutos en los adultos como máximo por actividad, un favor, el micrófono, por favor.
A ver, perdón que vuelva a hacer la pausa. Como les comentaba, lamentablemente si seguimos desbloqueando los micrófonos se interrumpe la clase y sus compañeros no van a ser capaces de seguir la idea de lo que estamos hablando. Como les comentaba, ¿no? Entonces, la capacidad de concentración que tenemos nosotros es lo que nuestra memoria va a considerar importante o no y lo va a registrar, o sea, va a generar un aprendizaje y se va a ver esto almacenado en la memoria a largo plazo. Si yo logro generar concentración en mis alumnos, si yo logro generar que ellos realmente se interesen por el tema, voy a tener su concentración, voy a tener su atención en lo que yo estoy enseñando. Por ende, va a haber un registro en la memoria y va a haber un almacenamiento de esta información. Diferente si diferente es si yo tengo demasiada teoría, hablo demasiado teacher talking time, va a haber un momento en que ellos simplemente van a desconectarse del tema, lo cual va a generar que no haya un registro. No haya un registro de esta información, no hay una conceptualización y menos aún una capacidad de aterrizarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de aprender nosotros. ¿Por qué el inglés necesita ser lúdico? ¿Por qué el inglés necesita ser que te muevas, que hables, que converses, que comentes? Porque de esa manera tu atención se mantiene en lo que estás haciendo. Y vas a ser capaz de procesar esta información y vas a ser capaz de almacenar esta información y seguir el proceso para que esta información logre llegar a tu memoria a largo plazo. Y es más, también conversábamos acerca de la reconstrucción de los recuerdos y la evocación de información en la memoria. Para que nosotros seamos capaces de evocar un recuerdo o de manejar la información de este recuerdo, necesitamos estímulos correctos, porque nuestra mente va a reconstruir el suceso. O sea, no es que está almacenado como si fuera una memoria estas de la computadora, de que yo tengo el recuerdo ahí, está metido, y en el cajón del costado tengo los nombres, y en el cajón del otro costado tengo, no sé, los colores. No son cajones, no estamos encajonados. Nuestra memoria simplemente es como que es global con la información que nosotros manejamos. Y luego nosotros lo que hacemos es, en raíz a un estímulo, a un olor, a un color, a una figura, a una forma, va a hacer que nosotros evoquemos esta información que tenemos registrada. Por ende, lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es que esta información se registre de la manera correcta. Por eso es que tenemos que generar la situación de que, perdón un ratito, no voy a silenciar los audios porque no podemos continuar así. Liz, pero mutea a todos mejor, para que se pueda Sí, eso escuchar es la lo que sesión, si voy a no se va a hacer. poder, se mutee. Sí, eso estoy haciendo. Lo que pasa es que hay una persona que asiste a la clase que es el mediador. Entonces, denme un momentito. Ok, entonces como les comentaba, el tema de la memoria es bastante complejo y bastante frágil. Incluso nos hablaban de que nosotros podemos transferir y alegar o darle información a fuentes cerradas por un tema de transitoriedad en la información. Había un caso de un chico que llama a su mamá y le dice, ¿no? Mamá, ¿te acuerdas cuando estábamos en la playa y me picó la mantarraya y que yo pensé que era un tiburón y no quise meterme al agua nunca más? Y la mamá le dice, sí, claro, hijito, me acuerdo, pero no fuiste tú, fue tu hermano. Entonces, a la hora que él ha tenido el estímulo que ha hecho que le evoque este recuerdo, esta información, su memoria ha cambiado un poco la información. Por eso es que nosotros tenemos que concentrarnos tanto en que realmente haya una concentración y una atención en lo que estamos haciendo para que haya un registro de lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. Yo estoy segura que ahorita la mayoría de ustedes se está acordando algún momento o alguna historia en el que hayan cambiado la información o hayan confundido la información o hayan atribuido a alguien una información a alguien más. Mamá, ¿te acuerdas que me dijiste que el arroz con pollo se hacía con culantro, no con perejil? No, hijito, te lo dijo tu tía. Y eso es algo normal, es parte de nuestra memoria, es parte del proceso cognitivo que tenemos.
y que está ligado enteramente y de la manito de la atención y la concentración. Atención, concentración es el primer paso para un registro de información y la memoria es el almacén de esa información. Pero si yo no logro el canal, yo no logro el conducto en el que realmente mi alumno no solo me está prestando atención y está realmente interesado en lo que yo estoy diciendo, sino que también lo aplica para sí mismo. Entonces, vamos a practicarlo un poco y quiero leer en el chat. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un recuerdo en base a una sensación, a un olor o a un paisaje que hayan tenido? Un recuerdo bonito, un recuerdo dulce, un recuerdo melancólico. Algo que te haya despertado ese recuerdo sin que tú lo hayas buscado. Algo que haya hecho que tú despiertes ese recuerdo. A ver, los leo. Cuando siento el olor a pintura me acuerdo de la época decembrina de mi país, ok, escuchando una canción antigua, exacto. Y ustedes saben que todo esto y toda la memoria lo que hace se activa por medio de sensaciones. Cuando... Muy bien, exacto. Vamos los demás, no sean tímidos. Un recuerdo que te haya traído, un chocolate, por ejemplo, en mi caso, cuando salió este Sublime de antaño, el que tenía el papelito blanco y las letras azules, que salió como vintage, para mí regresé a mis 6 años, cuando me iba con mi papá al kiosco todos los días a comprar mi Sublime porque yo era sublimeadicta. Entonces, el olor a pintura, me acuerdo de la época de siempre en mi país, el olor a comida me hizo recordar las tardes cuando almorzaba en la casa de mi abuela. Un plato de comida, por ejemplo, un perfume trae a la memoria a mi mamá, exacto, olores. El olor a leña me acordó la sierra cuando era niña, qué lindo. Y estacionaba con mi abuelita en su cocina en los Andes, qué hermoso. Buenos días, Rita. Ver fotografías, probando un postre, me evocó parte de mi infancia. La música de Ricardo Montaner, situaciones de mi niñez y no me gusta. Bueno, a veces hay recuerdos que no nos gustan. Ayer me... Guns N' Roses. Muchos recuerdos de mi adolescencia cantando con mis amigas, exacto. Es lo máximo Guns N' Roses, a mí me encanta. Fui al concierto y fue lo máximo. Los diálogos de Star Wars, exacto. Olor a recién horneado, el lonche con los abuelitos. ¿Se acuerdan que antes tomábamos lonche? Ahora creo que lo pasamos de largo porque eso de ser fit y tratar de mantenernos en línea, el pancito con tamal ya no va con la vida fit. El aroma a la mandarina y la avena a mi infancia en el jardín, ver viajes y caminar con mi familia. Cuando suena el silbato del tren, los lonchecitos en casa, exacto. ¿Se han dado cuenta que todo lo que nos comentan y todo lo que comparten sus compañeros tiene que ver con los sentidos y con la percepción? Tiene todo que ver con qué estímulo tengo yo para evocar ese recuerdo, que me trae ese recuerdo. Estos son recuerdos involuntarios, porque van a ser estimulados por la percepción. Ahora, yo voy a tener diferentes estímulos cuando trato de evocar información. Una travesura que hicieron mis tutoriales para recordar algo similar que hicimos mis compañeros y yo. A eso íbamos a llegar. Nosotros tenemos situaciones en las que se evocan recuerdos involuntarios por un olor, una sensación, un sabor, una imagen. Y tenemos también la evocación de los recuerdos voluntarios. Estos recuerdos voluntarios son cuando yo trato de acordarme de algo. Por ejemplo, el otro día antes de ayer, estaba viendo el partido de Perú, que ganamos, ¿no? Un éxito. Entonces, justo estaba tratando de acordarme cómo se llama el nuevo director técnico. Lo he mencionado 500 veces, yo soy fanática del fútbol. Lo he visto 500 veces, pero el nombre no me salía. Estaba tratando y decía, pero ¿cómo se llama este hombre? Yo me acuerdo, hace 2 días he estado hablando de él, pero no me salía. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Ahí es donde tenemos los pecados de la memoria. Uno de ellos es el bloqueo, cuando tratas de acordarte de algo o el nombre de una persona que te encuentras en la calle, que la ves y dices, ¡ah! Yo la conozco, yo sé cómo se llama, su cara es recontra familiar, pero el nombre no está, se fue, se esfumó y como dice la canción y se marchó
y a su barco le llamó Libertad y tú no sabes de quién es. Y te saluda y te pregunta por la mamá, por la abuelita, por la sobrina y por todo el mundo. Y tú no te acuerdas con quién estás hablando. No, ahora es Reynoso. Gareca era hasta el año pasado. Pero sí, por ahí iba. Entonces, el tema es de cuando nosotros tratamos de evocar cierta información, muchas veces nuestra mente nos juega en contra. Y tenemos los dichosos bloqueos. Ahora, ¿cómo vamos a tratar? ¿Qué pasa con la información que nos genera los bloqueos? Es cuando tratamos de evocar información abstracta. Nombres, historia, fechas. Sin embargo, cuando nosotros transformamos esa información a una situación significativa, o sea, deja de ser abstracta, deja de ser teoría, deja de ser letras y nombres, y pasa a ser algo concreto, aplicable para mí, yo lo asimilo como aprendizaje. Entonces, cuando mi mente quiera evocar esa información, no va a ser una fecha, no va a ser un número, no va a ser un nombre X que escuché en algún momento de mi niñez, juventud, adultez, carrera, profesión. Va a ser algo aplicable para mí. Siendo un aprendizaje, yo lo asimilo esta información y la introduzco dentro de mi enseñanza, dentro de mi forma de aprender, dentro de mi forma de hacer las cosas. Por eso nosotros tenemos que tratar de que la información abstracta que nosotros estamos dando, las rúbricas, los nombres, los verbos, el irregular, el participio, deje de ser un abstracto y pase a ser un aprendizaje adquirido. De esa manera, no va a ser algo que tiene que recordar, va a ser algo que aplica en su vida diaria. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender y ahí es donde entra el juego. Ahí es donde el juego es importante. Ahí es donde nosotros permitimos que la cognición del alumno deje de ser abstracta y pase a ser concreta, por medio de algo que le da motivación y lo estimula. Exacto, algo concreto, algo que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo mirar, que puedo aplicar. Y vamos de nuevo al ejemplo. Yo te puedo enseñar lo que es 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, un sol, 10 soles, 20 soles, 50 soles. Pero ¿qué pasa si yo no te enseño a usarlo de manera correcta? Y tú vas a la tienda, ¿vas a poder recibir el vuelto? ¿Vas a poder pagar tu chocolate, tu gaseosa o lo que estés comprando? No, ¿verdad? Entonces, perdón un ratito. Ese es el tema. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que enseñar a que ellos esto adquieran. Que esto ellos lo introduzcan dentro de su vida y sea un aprendizaje significativo, sea algo que aplican, no algo que solamente saben, porque la memoria es frágil. Y vamos a empezar a cambiar información y vamos a empezar a cambiar las cosas. Entonces, continuamos. Vamos a ver incluso los beneficios y el producto de la sesión del día de hoy, que va a ser un cuadro comparativo. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre ambas metodologías y ustedes me van a decir cuál creen que es mejor en una conclusión, obviamente sostenida, de por qué crees que una u otra es más aplicable para el idioma inglés y por qué. Si tú la has aplicado, me cuentas la historia, me cuentas la anécdota y de esa manera aterrizamos este concepto. Hoy vamos a ver lo que son las teorías pedagógicas y lúdicas. Vamos a hablar específicamente de dos personas, de Lev Vygotsky y de María Montessori. ¿Qué nos dice Lev Vygotsky? Él habla mucho de lo que es lo sociocultural, por adquisición, por asociación, por imagen. ¿Qué nos dice María Montessori que tienes que experimentar para aprender? Entonces, por ejemplo, hablemos primero de Vygotsky. Él era un psicólogo ruso que hizo contribuciones esenciales para el desarrollo de la psicología contemporánea y el estudio de la discapacidad y la semiología.
¿Qué nos dice este señor? Que la educación y la enseñanza no pueden esperar a que se produzca el desarrollo psíquico del sujeto, sino que tienen que convertirse en impulsadoras de ese desarrollo. La educación, la enseñanza, conducen y guían el desarrollo y van por delante de sí mismos. O sea, yo necesito información para poder aprender. Eso nos dice Vygotsky. Ahora, ¿qué nos dice María Montessori? ¿Quién fue María Montessori? María Montessori era médico. Relaciona el aprendizaje con el desarrollo biológico y fisiológico del ser humano. Ahí vamos con lo que hablábamos la clase pasada de lo que era la madurez emocional y la capacidad de la persona. Tú no puedes pedirle a un alumno de primer y segundo grado a sus 6 o 7 años, cuando todavía no son metacognitivos, que te haga una ecuación de álgebra o que te desarrolle un ejercicio en geometría, porque aún no tiene la capacidad. Biológicamente hablando, todavía no tiene la cognición necesaria para llegar a ese grado de dificultad. Por eso es que nosotros tenemos un progreso, por eso es que todo es por grados, por eso es que hay cierto contenido temático para primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Basa sus aportes no basa sus aportes en solo cuestiones teóricas, sino también en observación y experimentación, aplicando conocimientos de neurociencia. Y cuando hablamos de neurociencia, no solamente hablamos de la parte neurológica, médicamente hablando, también hablamos de los estímulos que nosotros podemos darle al alumno para que éste haga la cognición o para facilitar la cognición y el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, también ya en lo que viene a ser el modernismo, hablamos de lo que son las inteligencias múltiples. Nosotros antes pensábamos que aprendíamos de 3 formas, viendo, escuchando o haciendo. Pues resulta que no. Nosotros tenemos inteligencias múltiples y tenemos la lingüística, artística, matemática, naturalista, y cada una de ellas está desarrollada y es de acuerdo a la capacidad natural que tenemos nosotros. Pero eso no quiere decir que yo no puedo desarrollar las demás. Aquí viene el tema de las capacidades. Hay personas que tienen más facilidad, por ejemplo, para las matemáticas. Nacen con los números debajo del brazo y te hacen una ecuación matemática en 3 segundos y en una clase en 2 segundos se entendieron. Y hay personas que se pueden pasar la misma clase repitiéndola, repitiéndola, repitiéndola y aún así les cuesta entenderlo. No tiene nada que ver con que uno sea más inteligente que el otro. No tiene nada que ver con que uno tenga más capacidad que el otro. Solamente que el tipo de inteligencia que estamos empleando no está correctamente desarrollado, está menos desarrollado, menos estimulado. Hay una, por ejemplo, que es la inteligencia dimensional. ¿No les ha pasado que están caminando y de pronto se chocan con la pared porque no calcularon que estaban pasando? O que estás estacionando el carro y luego te das cuenta que la punta está a punto de darle a la pared y no sabes cómo llegaste hasta ahí, pero llegaste. Esa es tu inteligencia dimensional. Entonces, cuando nosotros nacemos y crecemos mediante nuestro desarrollo, vamos estimulando estas inteligencias. Ahora, repetimos, no todos somos iguales ni tenemos la misma crianza. Entonces, por ende, el estímulo de estas inteligencias no va a ser el mismo en todos los casos. De repente, a mí me enseñaron más a hablar idiomas, porque tenía la facilidad que mi abuela era profesora de inglés, porque mi papá hablaba inglés. Entonces yo tenía con quién practicar y para mí los idiomas son facilísimos. Pero cuando toca matemáticas, sufro terriblemente. Hay personas que la matemática nacieron con la matemática, pero los idiomas les cuestan. Hay personas que les cuesta estacionar el auto. Entonces, todas esas cosas hacen que nosotros veamos qué cosa tenemos que estimular más, qué cosa tenemos estimulada naturalmente. No quiere decir que no puedo estimularlo. Y aquí viene la parte de la práctica y la disciplina. Porque si yo tengo disciplina y practico, puedo estimular esta inteligencia. No es que no soy bueno, no es que no sirvo para esto, es que necesito esforzarme más. Sí puedo, pero me va a costar un poco de más trabajo, porque naturalmente no lo tengo estimulado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Entender las teorías pedagógicas y lúdicas en forma acertada para poder emplearlas como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se efectúa en el aula. Obviamente también vamos a reflexionar acerca de qué nos llevamos el día de hoy. El día de hoy, si bien es cierto, vamos a trabajar con teoría,
Pero es una teoría que vamos a aterrizar en nuestra aula, porque como conversábamos también la clase pasada, no todos tenemos la misma realidad en las aulas. Muchos podemos venir de colegios bilingües donde los chicos tienen 10, 12 horas de clase, otros tenemos 2 horas de clase, otros tenemos de repente 1 hora de clase de inglés. No todas las realidades son iguales. Entonces vamos a emplear un poquito cómo aterrizar esto en todas las realidades para poder ponernos en todas las situaciones. A ver, vamos a ver aquí 4 definiciones. ¿Qué son teorías pedagógicas para ti? Se puede definir como teorías pedagógicas aquellos conceptos, proposiciones, principios que están interrelacionados, que permiten la comprensión y posterior aplicación de los procesos pedagógicos. Es todo lo relacionado con la formación, enseñanza, aprendizaje y organización del sistema escolar. Se definen como teorías pedagógicas al conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones, enunciados, principios que interrelacionados permiten explicar y comprender lo pedagógico, es decir, todo lo relacionado a la formación, la enseñanza, el aprendizaje, el currículum y la organización escolar. Según Lakatos, 1978, se puede definir las teorías pedagógicas como estructuras de pensamiento, constituidos por valores, creencias y supuestos que se permiten al profesor interpretar situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, investigarla, transformarla y construir la praxis pedagógica, contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico. ¿De qué forma? De otra forma, las teorías pedagógicas se definen como un marco de pensamiento compuesto de valores, creencias y supuestos básicos que le permiten al docente comprender, dirigir, repensar y transformar las acciones que contribuyen a los seres humanos. Que los seres humanos eleven sus niveles intelectivos y adquieran las herramientas en el futuro que les permitan asumir su vida en forma consciente y libre. Vamos nuevamente al chat y me van a decir ustedes, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál crees que es la más acertada? ¿Cuál crees que es la que más se asemeja a lo que realmente es una teoría pedagógica? Number 4, very good. Excellent. Very good. Number 4, number 4, number 4, number 4. Excellent. We are all agree. Todos estamos de acuerdo entonces. ¿Por qué? Porque todos tienen relatividad, todos tienen algo que ver, ¿no es cierto? Número 4, número 4, número 4. Muy bien. Voy a regresar un ratito para leer un comentario que acabo de ver, porque estaba justo explicando, que me ha gustado mucho. ¿Cómo cambió tu visión con el tema de la didáctica en tu clase? Last week before this class, I was explaining gerunds and infinitives. There are many rules about them. I asked them if they had heard of seeing the sign fumar es nocivo para la salud. I asked them which is the subject of this sentence, and they answered fumar. Very good, I reply, but why this subject takes the form of a verb? And they wondered. Then I explained, it was the perfect moment. I have caught their attention. Exacto, eso es lo que buscamos. Que los chicos puedan lograr aterrizar y decir, esto lo vi en la calle, esto pasó en mi casa, esto pasó con mi mamá, esto pasó con mi papá, pasó en el colegio. Que puedan encontrar a su Miss en el recreo y hablarle en inglés con toda la libertad del mundo, sin miedo a equivocarse. Y si me equivoco, aprendo. Y es un primer paso. Qué lindo mensaje, de verdad. Me encantó. Gracias por compartirlo. Seguimos entonces, todos estamos de acuerdo que es el número 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son un marco de pensamiento, valores y creencias que nos permiten a nosotros dirigir nuestro arte de enseñar. Repetíamos, nosotros somos artistas de nuestra clase es nuestra, somos autónomos, podemos plantear el tema como mejor nos parezca, como creamos que va a funcionar mejor, como yo conozco que mis alumnos lo van a entender mejor. Por ejemplo, yo no podría hablar con mis alumnos de segundo, tercero, cuarto de secundaria de esta manera, porque obviamente les estoy hablando de Sublime Vintage, me van a decir, Miss, ¿qué es eso?
Les estoy hablando, como el otro día hablábamos de las tortuninjas, me dicen, ¿qué es eso? Es más, recién saben quiénes son los Transformers. Era un dibujo animado que yo veía cuando era chiquita. Entonces, cuando nosotros planteamos estas situaciones, tenemos que estar muy al tanto de cuál es nuestra población. O sea, con ustedes, que más o menos tenemos que todos la misma edad, podemos hablar de estas cosas, porque son vivencias que ustedes tienen o han pasado, y el que no tendrá más, menos 3, 5 años. Pero sin embargo, con chicos de 12, 13, 15 años, si yo les hablo de los Transformers en dibujo animado o del Capitán Planeta, me van a ver con cara de qué está hablando la Miss. Es más, me pasó una vez que les hablé de Popeye y uno de ellos me dijo, ¿quién es Popeye? Y yo, ¡oh! Es Popeye. Pero no lo conocen, no es su generación. Entonces, cuando yo trato de evocar estas vivencias, cuando yo trato que ellos aterricen lo que yo les estoy enseñando, tengo que ser consciente de que esto tiene que ser algo que ellos logren entender. Tienen que poder captarlo. Y por ende, tienen que ser situaciones que ellos viven. Entonces, nosotros como maestros no solamente estamos al tanto de las últimas tendencias en la enseñanza, sino que también tenemos que estar al tanto de cuál es la realidad de nuestros alumnos, la música que les gusta, los dibujos que ven, los programas que existen, los superhéroes de ahora, el famoso TikTok, por ejemplo, el uso de Instagram, porque esas cosas en nuestra época no se daban en la enseñanza. Ahora, en lo que es pregrado, en lo que es la universidad, los chicos incluso están haciendo podcasts, canales de YouTube explicando qué es lo que están aprendiendo, porque está comprobado que la mejor manera de aprender es enseñando. Si yo te enseño, tengo que registrar esa información, procesar esa información, hacerla mía para poder pasarla. Porque si no la hago mía y no la entiendo, te estaría leyendo un concepto de Wikipedia. Tengo que hacerla mía, tengo que ponerle mi salsa. De esa manera yo logro pasar la información de manera correcta. Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar en todas. Música, actores, actrices, películas. Y de esa manera los chicos van a poder aterrizar lo que nosotros les estamos enseñando. A mí me pasó hace no mucho, que hice reemplazo en un salón, en un instituto de idiomas, y los chicos eran teenagers entre 18 y 20 años, o sea, ya jóvenes, vamos a decirlo de esa manera. Y la persona que me había dejado la programación me había dejado una canción de los Beatles para que completen, estábamos trabajando listening. A mí me gustan los Beatles, porque yo escuchaba a mi papá, a mi mamá escuchar los Beatles. No es algo que sea muy de ahora, pero por un tema de cultura uno los conoce. Pero los chicos, que ya eran pues 10 años de diferencia generacional, un poco más, no tenían ni idea de quién eran los Beatles. Por ende, la mitad de la clase se perdió totalmente en la dinámica. Porque no era el tipo de música que les gustaba, porque no era algo que los incentivara, no era lo que los motivara, y por ende, ¿qué fue lo que no tuve de ellos? Su atención. Y si no hay atención, ya lo hemos dicho, no hay cognición, no hay almacenamiento de información. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de actividades que hacemos, muchísimo cuidado, porque si nosotros no estamos al tanto de qué es lo que estamos haciendo, entonces, y que ellos realmente no conecten con lo que estamos haciendo, no vamos a lograr que ellos tener su atención, su concentración, por ende no va a haber un aprendizaje. Ahí es donde empleamos al inicio de la clase los sondeos. Yo siempre cuando enseño una clase nueva, yo les paso una encuesta que yo misma hice. Ya la tengo obviamente en diseño, pero siempre les pregunto, música, preferencias, películas, géneros, cómo te gusta aprender. Y siempre trato, como hago también aquí, de al final preguntar qué es lo que más te gustó, qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que más captó tu atención. Porque obviamente las buenas prácticas se repiten y las que se pueden mejorar, se mejoran. Y yo siempre digo lo mismo, y es más, al final, cuando tengamos la última sesión, les voy a pasar
una encuesta para que ustedes me hagan llegar qué les gustó, qué fue lo que más captó su atención, qué les gustaría mejorar, qué creen que yo podría mejorar, porque eso me nutre a mí como docente. Y a la próxima corregiré las cosas que de repente no funcionaron y haré mejor las cosas que funcionaron, y las que salieron perfecto las repetiré. Porque como les decía, somos híbridos. Todo lo que los demás nos puedan aportar es un aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que muchas veces nosotros luchar contra nuestro ego. Nosotros tenemos un interyo o un alter yo, que es nuestro ego. El ego es simplemente la persona o la cosita de adentro que nos va a defender de las situaciones de afuera, lo que nos puede hacer sentir mal o incómodos. Muchas veces cuando se trata de la vida profesional, hemos tenido a lo largo del tiempo, de repente, críticas no constructivas. De repente, maneras de decirnos las cosas que nos han hecho sentir no bien. Eso hace que uno, cuando recibe una crítica constructiva, pueda sentirse un poco a la defensiva. Y ahí es donde tenemos que romper el paradigma de lo que es equivocarse. Equivocarse es una evolución, equivocarse es algo bueno, equivocarse es algo que es primer paso para mejorar. No está mal equivocarse. Entonces, para uno ser capaz de lograr esta evolución, tiene que ser capaz de reconocer que no es perfecto. Yo me equivoco, tú te equivocas, todos nos equivocamos. Y nos vamos a seguir equivocando, porque es parte de evolucionar. Dejamos de evolucionar cuando no estamos aquí, como les decía en la clase pasada. Entonces, si yo soy capaz de leer críticas constructivas que me ayudan a mejorar como docente, como persona, como ser humano, bienvenido sea. Vamos ahora a ver lo que son las teorías pedagógicas. Por teorías pedagógicas, vamos a ir viendo el paso del tiempo, las corrientes y sus exponentes más importantes, porque si pasáramos por todas, tendríamos hasta el domingo. Tenemos la dimensión cultural, que viene a ser la teoría antropológica, la realidad humana. Esto está enteramente relacionado con mi entorno. Por ejemplo, ha pasado, y el otro día estaba viendo en un webinar al que me inscribí, un papá que estaba viendo fútbol y tenía a su bebé de un año, año y medio sentado al costado. El papá estaba esperando el gol y meten gol, pero del equipo contrario. Entonces, cuando gritan gol en la televisión, tú ves que el bebé grita ¡gol! Y el papá dice ¡no! Y se tira al sofá. Y el niño lo mira y hace lo mismo. Se tira, no. Pero él había estado celebrando al principio. ¿Por qué? Porque aprenden por imitación. Si tú ves que papá no tiene control de sus emociones, mamá no tiene control de sus emociones para resolver un problema, tú vas a tener exactamente la misma reacción ante un problema. Porque por asociación, por sociabilidad, por imagen, lo vas a repetir. Si tu papá se frustraba y tiraba algo al suelo y lo rompía cuando estaba molesto, probablemente tú en algún momento de tu vida lo hayas repetido. Y luego te hayas dado cuenta y digas, no, esto no es correcto, no está bien, tengo que manejar mi frustración. Pero porque ahora tenemos acceso a esa información, antes no la teníamos. Ese es el componente cultural, lo que yo veo en el entorno en el que crezco, en el entorno en el que me desarrollo, lo que yo veo. Por ejemplo, el que ha tenido oportunidad de salir al extranjero. ¿Cómo cruzamos la calle acá nosotros? Corremos por nuestra vida en cada semáforo. Así estemos en verde peatonal, tú tienes que correr por tu vida. Porque es nuestra cultura, lo aprendimos por asociación, porque si no, no la hacemos. Diferente cuando tú vas a Estados Unidos, el semáforo no tiene tiempos. Tú aprietas un botón y el semáforo para que tú pases y los carros paran para que tú pases y te ceden el paso. Porque su cultura les pone énfasis a que el peatón tiene la razón. Acá tenemos la cultura de que el más vivo es el que pasa primero y como todos salimos con la hora exactita, todos estamos apurados, vivimos apurados. Entonces la diferencia cultural va a ser mucho, porque por sociabilidad, por sociedad, por comunidad, vamos a aprender patrones.
Tenemos la teoría psicológica, la dimensión individual, los procesos mentales del ser. Aquí hablamos de la percepción de las personas. Esto, por ejemplo, lo ves bastante en coaching, especialmente en la parte del coaching docente, porque te hablan mucho de lo que son las creencias limitantes de la persona. Por ejemplo, cuando tú de pequeño escuchabas a papá o a mamá decir, que de repente no es el caso de todos, pero a algunos nos puede haber pasado, es que difícil está qué difícil es trabajar, la plata no alcanza, los sueldos son muy bajos. Entonces tú creces haciéndote una percepción y un prejuicio de que conseguir dinero es difícil, que el mercado es duro, que la sociedad es difícil. Eso es una creencia que tú tienes establecida y eso va a generar un proceso mental en ti de cómo asimilas la realidad a la que estás viviendo. Si no te alcanza el sueldo y tú tienes la percepción de que no hay trabajo, que la calle es dura, que los sueldos son bajos, no vas a salir a buscar la oportunidad de cambiar esto, porque está ya grabado, está programado en tu cabeza de que no vas a lograr cambiarlo, que así es la vida es dura, el sueldo no alcanza. Diferente si de pequeño tú ves que tu papá dice, no me alcanzó la plata este mes, voy a buscar qué hacer. Y por ahí que da una clase, por ahí que le enseña a alguien a manejar, por ahí que decide ir a hacerle la compra a alguien, por ahí que decide hacer un emprendimiento. Entonces en tu cabeza queda de que hay oportunidades, yo puedo conseguir el dinero, solo tengo que salir y buscarlo. Entonces el día que a ti no te alcance el sueldo, no te alcance o el presupuesto porque te despresupuestaste, porque se malogró el carro, porque tuviste un gasto inesperado, porque te quieres ir de viaje o X cosa, va a quedar en tu cabeza que tú puedes cambiar esa realidad, porque es tu percepción, es lo que creciste haciendo, lo que creciste viendo. Ahí es donde va a influir mucho la dimensión individual, cómo yo veo al mundo, qué es lo que creo yo del mundo. Esto aplica también, por ejemplo, en las relaciones. Si tú escuchas y creces escuchando, los hombres mienten, las mujeres mienten, en tu cabeza la gente miente y vas a estar a la expectativa de que esto suceda. Diferente si tú creces pensando en que puedes confiar en la gente y que hay gente que lamentablemente no está a la altura de esa confianza, pero que tú vas a estar bien, pase lo que pase, tu percepción de la situación va a ser diferente y vas a confiar en la gente. Porque sabes que si te mienten, el que está mal es él, no tú. Y no tiene nada que ver contigo. La gente es como es, no tiene nada que ver contigo. El tema de la percepción influye mucho, no solamente en cómo aprendes, sino cómo te desenvuelves, desarrollas y cómo te relacionas con tus pares. La teoría sociológica, estructura y funcionamiento de la sociedad, lo que hablábamos del semáforo, la dimensión social, en la sociedad en la que crecí, en la que me desarrollé. ¿Cuál es la cultura? Nosotros tenemos, por ejemplo, la mayoría de ustedes ha escuchado la hora peruana, pero hay gente, hay países que son extremadamente puntuales porque consideran de muy mala educación el llegar tarde. Para nosotros la hora peruana es algo normal. Es más, invitamos 2 horas antes porque ya sabemos que van a llegar 2 horas después. Es un tema de sociedad, es un tema de comunidad. La teoría epistemológica, los fundamentos del conocimiento, la dimensión del conocimiento. Aquí viene cuánto lees, cuánto te preparas, cuánto investigas. A mí, por ejemplo, me apasiona muchísimo cómo funciona la mente y cómo un pequeño estímulo, una percepción o un pensamiento puede cambiar una realidad. Si yo, por ejemplo, y esto también fue un caso, estábamos en análisis de casos, ¿no? Y nos decían de que una persona había pasado por su educación primaria, ¿no? Y había tenido profesores que en esa época, según la educación, tú preguntabas algo y te decían, ¿por qué no estás prestando atención? ¿Qué estabas haciendo cuando yo expliqué? Y no te explicaban de nuevo. O sea, no pensaban en que tú realmente podías haber tenido una dificultad. Entonces, al final tú te quedabas con la duda, te quedabas con la pregunta y no querías hacer la pregunta, te morías de miedo. Cuando llega a secundaria y encuentra un profesor que estaba dispuesto a explicarle, no le quería preguntar, le daba miedo. ¿Por qué? Por una vivencia anterior, por una percepción de esa situación.
que la marcó con una emoción tan fuerte que le quedó grabado para el resto de su vida. Y eso a mí me pasa mucho cuando enseño a adultos, que no les da miedo hablar, les da miedo equivocarse, les da miedo decir algo que es incorrecto. Yo le digo, ¿pero por qué? Yo no estoy acá para juzgarte. Y yo les hago el paralelo con los médicos. Cuando tú vas al médico porque tienes gripe, porque te tienes algo, no sabes qué tienes, y el doctor tiene que ver qué tienes para curarte, ¿te da vergüenza? No, porque estoy enfermo. Nosotros los profesores somos iguales. Cuando nosotros te evaluamos para ver desde dónde estás empezando, es como si fueras al médico, porque yo tengo que ver qué es lo que necesitas que yo te brinde y fortalezca. De esa manera yo soy capaz de saber qué necesitas que yo te dé. Y así como cuando vas al médico, no te da vergüenza tener gripe, cuando vas donde un profesor para que te ayude a aprender algo, no debería darte vergüenza el no saberlo. Si lo supieras, no estarías buscando mi ayuda. Vamos a ver entonces ahora 2 videos, uno acerca de lo que es el método Montessori y el otro el método sociocultural. Y vamos a hacer un paralelo entre ambos, ¿ok? A ver, empecemos. Vamos primero con la teoría sociocultural de Vygotsky, cómo las relaciones sociales avanzan el aprendizaje. Me dicen, por favor, si se escucha bien. Listo. Concluded that children's cognitive development happens in stages, Vygotsky rejected his ideas and believed that children develop independently of specific stages as the result of social interactions. Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions: attention, sensation, perception, and memory. It is our social and cultural environment that allows us to use these elementary skills to develop and finally gain higher mental functions. This development ideally happens in the zone of proximal development. First, there is what we can do on our own. Then, there is the zone of proximal development, which represents what we can do with the help of an adult, a friend, technology, or what Vygotsky called the more knowledgeable other. Last, there is what's beyond our reach. To illustrate this, let us think of twins who were raised in a community in which boys are expected to learn and succeed, while girls are only expected to be pretty. At the age of 10 months, both have the ability to crawl and are in the zone of proximal development for learning how to stand on their feet. The more knowledgeable other, in this case the father, provides the boy with opportunities to practice in a playroom that he has equipped with scaffolding and other objects. The boy is encouraged to explore the equipment, and eventually he uses it to pull himself up. A few hours later, he's cruising along the structures, and a few days later, he's standing on his feet. The girl also has the potential to stand, but does not receive any support in learning the skill. When we compare the two, we see that while the girl is still trying to get up, the boy has moved into a new zone. He knows how to balance while standing and now has the potential to learn how to walk. Both will eventually learn how to walk, but according to Vygotsky, the boy will be more skilled. The same principles apply to all learning and the development of higher cognitive functions.
and only those learning with the assistance of a capable mentor can reach the full potential of their ability. Vygotsky, therefore, believed that inside the zone of proximal development, learning can precede development, which means that a child is able to learn skills that go beyond their natural maturity. He also established an explicit connection between speech and mental concepts, arguing that inner speech develops from external speech via a gradual process of internalization. This means that thought itself develops as a result of conversation. Therefore, younger children who don't finish this process can only think out loud. Once the process is complete, inner speech and spoken language become independent. Lev Vygotsky died of tuberculosis in 1934 at the age of 37. Despite his young age, he became one of the most influential psychologists of the 20th century. He left the following advice for educators. By giving students practice in talking with others, we give them frames for thinking on their own. What do you think? Can a child learn anything regardless of any developmental prerequisites? And do we learn only through social and cultural contexts? And if so, do you think it is appropriate for a more knowledgeable other to determine what a child should learn next? Share your thoughts in the comments below. Listo. ¿Qué nos dice entonces? Un segundito. Listo. ¿Qué me dicen entonces? ¿Qué es lo que dice Vygotsky? ¿Qué nos dice Vygotsky? ¿Cómo es que socioconstruimos nuestro aprendizaje? A ver, voy a escoger 5 personas, las primeras 5 manitos que se levanten, para que me digan en sus palabras cómo es que socioconstruimos el aprendizaje según esta teoría. A ver, levantando su manito virtual, 5 manitos, ¿quién quiere participar? ¿Quién me ayuda? A ver, Diana, activa tu audio, por favor, y cuéntanos, ¿cómo es que, según lo que tú has podido captar de este video, percibes que socioconstruimos el aprendizaje? Es muy importante un correcto acompañamiento para poder lograr los aprendizajes, ¿no? Y las personas que rodean al menor o a la persona que está construyendo su aprendizaje son muy influyentes en el logro de sus capacidades y competencias. Y por esto, mientras mejor sea la persona que le brinda el acompañamiento o la guía, mayores serán sus logros, porque en sí todos tienen la misma capacidad, pero es importante cuál es su fuente, ¿no? Y en este caso indica que por su medio, entorno social es el que va a ser el que principalmente le va a apoyar para que logre su aprendizaje, ¿no? O ese crecimiento en su aprendizaje. Perfecto, totalmente de acuerdo. Tú sabes que, muchas gracias. Tú sabes que en realidad las figuras de apego en la primera infancia son los primeros maestros. Ahora, ¿por qué se denomina figura de apego y ya no mamá, papá? Porque acuérdense que antes mucho se hablaba de mamá, papá, familia. Ahora, según lo que vemos ahora en la sociedad, el modernismo, ha cambiado mucho. Entonces ya no solamente es mamá, papá el que está en casa. Antes mamá se dedicaba a los hijos, papá trabajaba. Ahora no, porque mamá también trabaja, papá trabaja. Entonces tenemos el apoyo de la tía, de la abuela, de la persona que está ahí para cuidarlos. O sea, la figura de apego ahora no solo es mamá, papá, es la figura que le va a generar a ese niño, a ese infante, la seguridad que necesita para ir experimentando y aprendiendo. Uy, que también me encanta por el chat. Scott is very important por medio de juegos a través de socialización. El niño logra el aprendizaje mediante el proceso de atención, recepción y sensación. Es cierto, y acuérdense que todo el aprendizaje lo recibimos por medio de los sentidos. A ver, otra manito por ahí que quiera darnos su apreciación. No sean tímidos. Vamos, acá estamos conversando. Es como si estuviéramos en un salón de clase normal.
voluntarios o víctimas. A ver. Juan Gabriel. ¿Estás ahí, Juan Gabriel? Juan Gabriel Gamboa. A través de la teoría sociocultural, las zonas de proximidad al desarrollo, personas de apego motivan, facilitan el aprendizaje y lo potencian. Es cierto, entre pares. Vamos a lo que decíamos, los chicos, los niños, los adolescentes aprenden por imagen, aprenden por lo que nos dice, lo que vemos, el lenguaje corporal. Es más, incluso se van a poner a pensar ahorita y me van a decir si estoy en lo correcto o no. Si se dan cuenta, ustedes tienen incluso gestos de sus papás para ciertas situaciones. ¿A alguien le ha pasado que de repente papá cuando estaba molesto, estaba frustrado, se cogía el pelo, se cogía la cabeza? ¿En algún momento ustedes se han visto haciéndolo? Cuando algo no les salió bien y dicen, ay, ¿qué pasó? Porque por asociación, ajá, sí, Mariela, ¿ves? Es cierto. Porque por asociación, por imagen, por ejemplo, adquiriste esta actitud. Entonces, sin querer, es algo, sí, el entorno, es cierto. El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entiendo como algo social, cultural, no solamente físico, lo que vemos. Influye todo. Es un tema cultural, es un tema social, es un tema de entorno familiar, es un tema de entorno en el colegio. O sea, todo lo que tú ves y percibes a tu alrededor te va a generar un aprendizaje. María, cuéntanos, ¿cómo crees tú que construimos o socioconstruimos nuestro aprendizaje? Sí, buenos días, Miss, buenos días con todos. Bueno, Miss, en realidad creo que es la segunda vez que nos muestra este video. La semana pasada creo que lo mostró de manera más corta, pero ya, no, lo he visto en alguna parte. Ya, me acordaba, Miss, del personaje de Tarzán, o sea, ¿no? De Tarzán, ¿no? Que es una persona, de hecho, según la historia, ¿no? Que pertenecía a una clase media alta, ¿no? Sufre el accidente, ya conocemos, queda en la selva, es criado en medio de la selva por estos animales, y cuando él creía, ¿no? Que era un simio también, pero cuando ve a los primeros humanos, en este caso a la chica Jane, creo que era que se llama, ¿no? Él comienza a darse cuenta, ¿no? Y también comienza a preguntarse A y imitar. trata, Ay, exacto, y trata o sea, estaba, todos los conocimientos humanos, entre comillas, estaban allí guardados, porque él, al fin y al cabo, era un ser humano, pero había sido criado en otras condiciones, ¿no? Entonces, cuando veo este video, no sé por qué me acuerdo de este personaje y creo que es uno de los mejores ejemplos en lo que a televisión o a series o a libros podamos tener. O sea, creo que Tarzán es un personaje tal vez no muy conocido por las nuevas generaciones, pero sí se han dado casos, creo, de personas con estas capacidades, ¿no? O sea, la capacidad de aprender luego de mucho tiempo, que antes se decía, loro viejo no aprende a hablar, ¿no? claro, o Que como la dicen, al perro persona, viejo no se le enseñan nuevos trucos. Así es, ajá, pero eso es, exactamente. nuestro cerebro es totalmente moldeable. Nosotros podemos aprender, desaprender y reaprender rutinas, pensamientos, acciones. Por ejemplo, había un caso que se ve bastante, que fue a una persona que de niña la mordió un perro y le tenía terror a los perros. No podía ver un perro en la calle porque entraba en ataque de pánico, porque tenía el recuerdo de este perro que la mordió. Poco a poco ella se dio cuenta que esto no estaba bien y ella amaba a los perros, le encantaban los perros, pero no podía estar cerca de un perro porque de verdad que entraba en trompo, mal. Entonces al final empezó a llevar terapia y el psicólogo le dijo, parte de tu terapia es que tienes que empezar a acercarte a los perros, pero vamos a hacerlo de una manera pausada, inteligente, ¿no? Y empezó con perritos bebé, con cachorritos. Igual le causaba ansiedad, pero obviamente no el pánico que le causaba un perro adulto, que fue el que la mordió. Y reaprendió
la conducta que tenía acerca de los perros y logró tener perros adultos y ahora los ama y se les acerca en la calle. Pero tuvo que desaprender lo que ya tenía instalado para reaprender una nueva conducta en base a la misma situación. Y eso, como decíamos, es un tema social, cultural, en casa. Así como de repente a nosotros de pequeños venimos de la parte de la crianza en la que mamá nos miraba nomás y tú ya sabías que tenías que estar sentado y preguntar por qué, te daba miedo preguntar por qué. Ahora los chicos nos preguntan por qué, hasta por qué me estás castigando. O sea, y si no hay una circunstancia y si no hay un argumento válido, te dicen no me parece justo. Nosotros, ¿qué íbamos a contestar así en nuestra época? Olvídate, no existía eso. Entonces, son conductas que se desaprenden el miedo a nuestras figuras de apego y se reaprende a tener una comunicación directa en base al respeto. Pero como hablábamos antes, el respeto se gana, no en base al miedo. El respeto se gana porque genero admiración en las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué mis alumnos me admiran? Porque saben que tengo conocimiento que ellos no, que yo les puedo brindar. ¿Por qué mis hijos me admiran? Porque ven que yo he vivido cosas que ellos aún no. Hay un beneficio en esto. Ellos van a aprender de mí en ambos casos. Hay una admiración, hay un respeto. Pero porque yo me doy el trabajo de dar explicaciones y argumentos. Se logra el aprendizaje mediante todo lo que se rodea y con ayuda de algún integrante de la casa. Es cierto. ¿Por qué? Pero ustedes saben que la ayuda del integrante de la casa o del profesor es más por un tema de seguridad, para que tú te arriesgues, que por un tema realmente de conocimiento. Nosotros construimos el conocimiento, tenemos la información, sí, obviamente el profesor te da la información, tu papá te da la información, pero tú construyes tu conocimiento. Vamos a lo que decíamos hace un ratito, lo haces tuyo, le pones tu ají, tu mostaza, tu mayonesa, porque cuando es tuyo, realmente tú logras que esto aplique a tu vida. Generas un aprendizaje, generas una información, la almacenas, la tienes, la usas. Ahí viene la frase que hemos escuchado todos en alguna vez de nuestra vida, nadie experimenta en cabeza ajena. Yo te puedo contar mi historia de vida y tú de repente vas a ir y vas a cometer el mismo error. Y te voy a decir, pero yo te dije lo que te iba a pasar, pero tú no lo habías experimentado, ese aprendizaje no era tuyo. Y es algo que necesitabas experimentar para tu evolución. Obviamente hay cosas que vamos a evitar por instinto de supervivencia, pero hay cosas que se van a dar. Ahora, vamos a ver el segundo video, que es la teoría de Montessori. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice María Montessori? And recently, a fellow parent told me of her own bright, engaged, inquisitive son who had attended Montessori for a few years until a job loss in the family forced her to enroll him in a nearby, free, conventional public school. As she picked him up from his new bus stop, day after day. Perdón, ese es el paralelo. Denme un momentito. Es Reggio Emilia. Aquí está. Montessori School Education. Ahora sí. Montessori education is based on the principles developed by Maria Montessori, who opened her first school for children of low-income workers in an apartment building in Rome in 1907. The school was called Casa dei Bambini, Home for Children. This first casa was furnished with a teacher's table, a stove, a blackboard, some chairs, group tables for the children, and a cabinet filled with materials that Montessori developed in her earlier career when she researched how to teach kids who experience some form of mental disability. Maria Montessori created the materials after she realized that students seemed to understand complex concepts better when they engaged all their senses. Activities at this first school included personal care, such as dressing and undressing, care of the environment, like sweeping, dusting, and gardening. Otherwise, they were free to move around and play with the materials. Montessori did not teach herself, but instead oversaw the classroom work of her teachers. Montessori observed that children showed episodes of deep concentration and multiple repetitions of the same activity.
Given free choice, kids showed more interest in practical activities and the materials than normal toys, sweets, or other rewards. Over time, spontaneous self-discipline emerged. Montessori concluded that working independently, children seemed to reach new levels of autonomy and became self-motivated learners. She began to see the role of the teacher as a facilitator of young human beings who are free to move and act within the limits of a prepared environment. The goal? To grow children to become independent and responsible adults who share a love for learning. Soon after, Montessori herself and her ideas started traveling the world to inspire progressive thinkers and educators from all over. The inventors, Alexander Graham Bell and Thomas Edison, became early advocates. Later alumni include Jimmy Wales from Wikipedia, author Gabriel Garcia Marquez, as well as the two Google founders Larry Page and Sergey Brin. Today, the term Montessori stands more for a method than a school itself. The fact that it can be used freely by anyone led to a great variation of schools. Educators all over the world borrow Montessori's name, insights, and materials to organize kindergartens, elementary schools, special needs programs, or even full 12-year curriculums. Some parents use it for homeschooling. The following characteristics are shared among most programs. Students are free to choose what to learn. Open classrooms that allow free movement. Use of specialized Montessori materials. Mixed age classes from 0 to 3, 3 to 6, or 6 to 12, so children can learn from each other. Uninterrupted blocks of study time, usually 3 hours. No grading or homework, and a trained teacher. Maria Montessori once famously said, "Never help a child with a task at which he feels he can succeed." What are your thoughts on Montessori? Please share your opinions in the comments below. No se preocupen que ambos links los voy a colocar en el Classroom junto con el PPT de la clase de hoy para que lo puedan revisar y para que tengan a la mano. Si en algún momento quieren volver a verlos, lo van a tener en su Classroom. Las personas que no están en el Classroom por algún motivo, recuerden que el link lo pasan por el WhatsApp común, ¿ok? Perfecto. Seguimos. ¿Qué es lo que nos dice María Montessori? María Montessori nos dice que nosotros debemos dejar que los chicos experimenten, que debemos permitir que ellos experimenten y que tengan la oportunidad de construir su aprendizaje. Nunca ayudes a un alumno en una tarea que él sabe y está seguro que puede lograr. ¿Por qué? Porque los acostumbramos a no intentarlo. Y esto nos pasa a veces, de eso pecamos la mayoría de los papás, creo yo. Tú ves a tu hijo sufriendo, tratando de coger algo que está muy alto. Él está seguro que va a llegar, así sea trepándose en el cajón, en la banca, en un banquito, en una caja, lo que encuentren. Está seguro que va a lograr cogerlo, pero tú como mamá, tu instinto protector, ¿qué es lo que te dice? Se va a caer, se va a golpear, vas y se lo das. Tú, tu mensaje, el que estás tratando de proyectar, ¿cuál es? Te estoy protegiendo, te estoy ayudando, no quiero que te lastimes. ¿Qué es lo que percibe ese niño de 2 o 3 años? Yo no puedo, por eso lo hace otra persona. Y esto va a generar una percepción de la realidad y va a generar algo que va a ser un precedente en cómo aborde esta persona problemas o circunstancias más adelante. Obviamente, pues no los vamos a dejar a la edad de 2 o 3 años coger cuchillos y cortar su comida o freír un huevo, ¿no? O sea, tenemos que también ver, ahí vamos al desarrollo biológico del alumno, de qué es lo que es capaz de hacer según su edad y madurez emocional. Pero el tema es que si nosotros mandamos el mensaje equivocado con una pequeña acción, podemos generar un precedente para cómo esta persona más adelante aborde los problemas. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado tanto en la casa como en la clase. Porque si yo le digo a mi alumno de repente de una manera no verbal que él no puede hacer las cosas o que lo hace mal,
estoy generando un precedente para que cuando tenga que afrontar esta situación más adelante, lo haga con valor, se enfrente a la situación o la evite porque ya generamos un precedente incómodo, una emoción no grata, miedo, irritabilidad, vergüenza, frustración. Entonces, ahí es donde va mucho la relación de la emoción, la percepción y lo que esa persona va a hacer ahora o más adelante. Tenemos las diferentes tipos de disciplinas. La disciplina mental, disciplinar la mente y crear mejores personas con métodos de imitación y repetición. Lo que hablábamos de papá, mamá, profesor. Tú eres un ejemplo, ellos te miran, te admiran. Van a copiar ciertas cosas que les va a parecer buenas o chéveres de ti. Van a copiar ciertas cosas que ellos creen que les aplican para su vida. De repente no tan buenas. Por eso nosotros a veces decimos, ¿por qué los profesores estamos tanto en la mira de la sociedad? Porque somos un ejemplo a seguir, porque nuestros alumnos nos admiran, nos respetan y en algún momento muchas veces quieren ser como nosotros, quieren tener actitudes que nosotros tenemos. Por eso es que dentro de todo tenemos que siempre estar muy atentos a qué proyectamos con nuestro lenguaje no verbal. Si yo proyecto el saber manejar mis emociones, si yo proyecto no tener control de mis emociones, si yo estoy en una postura defensiva, en una postura no asequible para que mi alumno me pregunte, para que me pida un favor, para que me pida ayuda, si yo estoy en una postura abierta para que esta persona se acerque a mí o quiera hablar conmigo o me pida ayuda o un consejo personal, esas cosas tenemos que también tener mucha atención, cómo nuestro lenguaje corporal proyecta nuestro sentir. Yo puedo decir, ay, a mí me encanta tener amigos, me encanta que la gente me hable, y mi cara es esta. Nadie se me va a acercar. De repente a mí me encanta tener amigos, pero ¿qué persona se me va a acercar con esa cara de pocos amigos? Nuestro lenguaje corporal dice mucho y nuestras acciones dicen más de lo que realmente decimos. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo que habla por mí, lo que habla por mi persona es lo que yo hago, no lo que yo digo. La disciplina asociacionista, crear asociaciones mentales entre las ideas y las experiencias, es decir, la relación entre el aprendizaje y las experiencias. El docente debe conectar los aprendizajes anteriores a los nuevos. Esto es lo que nosotros hablamos o decimos que nos ayuda el juego. Trabajar, el cambiar, mutar la información abstracta a una experiencia significativa, a que yo la haga mía y la aplique en mi vida. La naturalista, enseñar de forma natural, es decir, la relación el estudiante y la naturaleza. El docente anima y guía el aprendizaje. Por ejemplo, si yo hablo de la contaminación y los chicos van por la calle y pueden ver la basura en la calle, es algo que están viendo de forma natural, lo están percibiendo ellos mismos por sus sentidos. Cuando tú le enseñas a un niño a caminar, cuando tú le enseñas los sabores, cuando tú le enseñas los olores, la percepción de los sentidos. Por ejemplo, la vez pasada estaba viendo una clase de ciencias, de science en realidad, donde los chicos estaban aprendiendo la percepción de los sentidos. Y los habían hecho llevar chocolate, caramelo de limón, café, y ellos en su lengüita probaban, y tú los veías con el caramelo de limón era ácido, el chocolate era dulce, el café era amargo, y los gestos que hacían. No lo estaban aprendiendo porque la profesora les estuviera explicando y les dijera, esto es amargo, esto es dulce. ¿Qué es amargo? ¿Qué es dulce? Diferente si yo lo experimento por mí mismo. Estoy aprendiendo el concepto de manera natural. Mi propia percepción, mis sentidos me están llevando a que yo sepa y conceptualice esto que puede ser hasta ese momento un nombre X. En inglés es igual. Si yo quiero enseñar sweet, sour, bitter, es un nombre hasta que yo le doy un concepto, le doy un sentido. Si ellos pueden aplicarlo en su vida, van a poder conceptualizarlo de mejor forma. Conductivista, brindar estímulos para generar el aprendizaje mediante experiencias significativas. Vamos otra vez a lo que hablábamos, aplicable en mi vida. Si yo te enseño a utilizar las nóminas de Perú, las monedas, los dólares, pero
tú no eres capaz de ir a comprar a la tienda, va a ser un concepto abstracto y se va a quedar siendo un concepto abstracto. Y ya hablamos de la memoria, que es súper frágil y no nos ayuda. Entonces, si sigue siendo números, letras o nombres, va a ser abstracto hasta que toma forma. Exacto, María, gracias. Si yo no logro aterrizarlo, los chicos se va a quedar en un nombre, se va a quedar en un número, se va a quedar en algo que su memoria eventualmente va a considerar que no es útil y va a almacenar. Porque si nosotros no hiciéramos como que un wipe de vez en cuando en la memoria, tendríamos una sobrecarga de información. Entonces, lo que nuestra memoria considera que no es importante, simplemente lo borra para tener más espacio para almacenar nuevas experiencias. Pasa lo mismo con los recuerdos malos. Los bloquea. ¿Para qué? Para que tú no tengas miedo de ciertas cosas. A no ser que éstas te hayan generado un aprendizaje. Cuando genera un aprendizaje, ahí sí lo vamos a recordar porque nos generó una emoción, una lección. La cognitiva, conocer los procesos mentales como el aprendizaje, pensamiento, lenguaje, basándose en la motivación, formulación y comprobación de hipótesis. Acá va a haber mucho y va a influenciar mucho lo que son los procesos cognitivos. El análisis, el razonamiento, la capacidad del alumno de poder hacer suyo este conocimiento. Si yo te digo, la economía del Perú está ahorita en un momento difícil, toda la comida ha subido de precio, pero si tú no vas al mercado y compras, no sabes de qué te estoy hablando. Si no influye en que ahora tu sueldo te alcanza menos, no sabes de qué te estoy hablando. Diferente si yo te hago razonar, analizar, comentar, juzgar, porque vas a tener una opinión personal, lo vas a hacer tuyo. De esa manera es que realmente vas a lograr que haya una lección, un aprendizaje de lo que tú estás hablando. Exactly, sí, la información que no tiene forma se va de frente al reciclaje. Así es. Vamos a ver un poquito y rapidito porque se nos va el tiempo la historia. Vygotsky, Montessori, Dewey, Locke y Lasalle. ¿Qué nos dicen ellos? Vygotsky nos dice, el entorno es un elemento clave para el aprendizaje. Yo veo, imito, aprendo. Montessori, el juego fomenta el aprendizaje. Experimento y construyo. Si tú vas y le dices a un niño, esto es amargo, te va a mirar con cara de es amargo. Si tú le haces probar el café y dice, es amargo. De esa manera construyó un aprendizaje. Esa información se queda registrada. ¿Qué nos dice Dewey? La memorización de manera práctica fomenta el aprendizaje. Y eso se veía mucho, creo yo, en la educación antigua. ¿Se acuerdan que nos daban listas de verbos gigantes para memorizar? Pero ya se comprobó que la memoria es frágil y que si nosotros memorizamos, vamos a, en cierto momento, cuando no utilicemos esta información, la vamos a desechar. ¿Qué nos dice Locke? La formación integral y con principios, valores. Todas esas cosas las aprendemos de casa, el respeto, la disciplina, el orden. Todos esos hábitos vienen de casa y eso forman a la persona. Nosotros no solamente estamos formando un alumno en matemáticas, en comunicación, en inglés, estamos formando una persona, un adulto, un futuro adulto. Tiene que ir integrado con todo. Si yo te estoy enseñando en ciencias acerca de la contaminación, si te estoy enseñando acerca de la falta de cultura en el cuidado del medio ambiente o X, tengo que enseñarte también la responsabilidad de tomar tu lugar y tu responsabilidad en este tema. Igual, Lasalle, la educación elimina la pobreza. Eso es cierto. La educación es una herramienta muy poderosa. Algo que a mí me dijeron siempre es, hay dos cosas en las que no tienes que tener ni miedo ni recelo de gastar dinero. Educación y viajes. Ambas te hacen millonario. Una, porque la educación es una inversión en ti mismo. Mientras más herramientas tengas, más capaz de producir beneficios vas a ser. Mientras más sé, más puedo ayudar, más puedo brindar. Mientras más brindo, más abundancia voy a tener. Igual, los viajes nos enriquecen con experiencias. Nos permiten ver cosas diferentes, culturas diferentes, sociedades diferentes. Esas dos cosas nos enriquecen aquí. Y esto es lo que realmente vale la pena enriquecer.
Por ahí leí, en algún lado, me encantan las frases. Mi mamá desde que yo era chiquita hablaba mucho con refranes y frases. Y por ahí leí en algún momento que decía, lo único que te vas a llevar es lo que vives. Empieza a vivir lo que te quieres llevar. ¿Qué me quiero llevar yo? Me quiero llevar experiencias, me quiero llevar paisajes, me quiero llevar sensaciones y me quiero llevar conocimiento. Todo lo demás no me lo puedo llevar. No me puedo llevar mi casa, no me puedo llevar mi carro, pero sí me puedo llevar lo que viví, a quién ayudé, a quién hice bien. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Todo lo que enriquezca esto vale la pena. ¿Cuál es la importancia de transformar las teorías en acciones? Que voy a generar un aprendizaje, va a haber un registro de información. Darse cuenta de los problemas educativos. La educación cambia. Todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo diferente, todos los días se descubre algo, todos los días la población es diferente, tenemos diferentes herramientas, todos los días hay algo nuevo. Pero también tenemos problemas que tenemos que irnos dando cuenta para poder nosotros ir subsanando. Porque si yo no veo el problema, no voy a buscar una solución. Si yo no tengo que esforzarme, no me voy a esforzar. Es importante que nosotros identifiquemos el problema para poder atacar la fuente del problema. Comprender la relación del ser humano y los procesos del aprendizaje. ¿Por qué esto es necesario? Porque si yo no sé cómo aprendo, ¿cómo le enseño? Si yo no sé cómo enseñar, yo puedo tener mucha información, muchísima, puedo ser un genio, pero no sé llegar a la persona a la que le estoy transmitiendo esta información, la persona no la va a entender. Si yo te explico en matemáticas, 1 más 1 es 2, porque te enseño así. Tengo un lápiz y tengo un lápiz. ¿Cuántos lápices tengo? 1 más 1, tengo 2. Pero si yo te pongo los números, los signos y te digo ya, es 2. ¿Por qué es 2? Porque sí, no te estoy enseñando, te estoy dando la información. No te estoy ayudando a entenderla. Y si tú no la entiendes, no la puedes hacer tuya. Si no la haces tuya, no eres capaz de asimilarla. No hay un conocimiento, no hay una cognición. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Si el alumno no es capaz de integrar ese conocimiento que yo le estoy dando, no va a haber un aprendizaje, no va a haber un almacenamiento de información. Va a salir en la tarde, va a haber un dibujo animado y va a borrar totalmente lo que yo le dije, porque no le encuentra beneficio, no le encuentra utilidad. Ahora, un modelo de enseñanza ideal. Creo que no existe ninguno porque hablábamos que las poblaciones son totalmente diferentes. Pero sí podemos hablar del más acertado, que es el construir. Construye tu aprendizaje. La perspectiva del estudiante, lo que él va a recibir de la información que yo le doy. Cómo construye el estudiante este aprendizaje y que resuelva un problema real de su vida, un problema cotidiano, algo a lo que se enfrente, aplicando este conocimiento. De esa manera lo hace suyo. Que esté activo, que esté enganchado, que esté pegado a lo que yo le estoy diciendo. Porque de esa manera el alumno se va a sentir como que asociado a lo que estamos haciendo. ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuál es su perspectiva? Hablábamos del tema del dinero, hablábamos del tema de las personas que mienten. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi idea acerca de esta situación? De acuerdo a eso yo voy a actuar y eso va a darme un resultado. ¿Y de qué cultura viene? Viene de una cultura de repente cerrada, una cultura machista, una cultura feminista, una cultura abierta, depende mucho el ámbito cultural para la perspectiva que ese alumno va a tener y su manera de enfrentar diferentes situaciones. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, sí. Porque le das a las personas la capacidad de decidir. Algo que a nosotros nadie nos puede quitar es la capacidad de decidir, el libre albedrío. Y si tú les das un arma, una herramienta como la educación tan grande, vas a tener decisiones más acertadas. Y si todos tuviésemos decisiones más acertadas, el mundo sería un lugar mejor. Vamos ahora con las teorías lúdicas. ¿A qué viene esto? ¿Cómo influye el juego en nuestra manera de aprender? Había preparado un Padlet y había preparado un
MindMeter, pero lamentablemente por un tema de tiempo, porque ya estamos a 10 minutos, los voy a colocar en el Classroom para que ustedes participen. Luego que salgamos de la clase, ustedes logren participar igual en estas dinámicas, porque son igual TICs, pero si no, no voy a terminar de brindarles la información que quería brindarles hoy. Entonces, repito, lo voy a colocar dentro del Classroom. He visto que el moderador ha puesto la invitación al Classroom en el chat. Para los que no están, por favor, puedan ingresar. Y voy a colocar ambos para yo poder verlos después en el Classroom y así de esa manera, ustedes puedan participar. Tengo un estudiante que no se identifica como mujer, su madre la abandonó y el padre lo obliga a usar aretes. Es difícil referirme a ella, eso es nuevo, es un reto. Sí, y créeme que te entiendo. Yo tengo un caso muy similar al revés. Es un chico que se identifica como mujer. Tiene 17 años ya. Y sí, es algo nuevo para nosotros. Es algo bastante nuevo para nosotros. Pero también es algo que, por ejemplo, conversando en diferentes ámbitos con diferentes personas, con psicólogos, con asesores, con especialistas, llegamos todos a la misma conclusión. No es un tema de derechos de identificación o género. Es un tema de derecho a la libertad de pensamiento. La persona tiene derecho a pensar como mejor se siente y como se sienta feliz. Entonces, nosotros no debemos enfocarnos en género, no debemos enfocarnos, al final eso es libertad de cada uno tiene derecho a ser feliz a su manera. Tenemos que enfocarnos en la libertad de pensamiento. Esa persona tiene derecho a pensar como se sienta bien. Y eso es lo que nosotros debemos ver y brindarles todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Roxana, han puesto el link en el chat. Más arriba, ahí dale clic para que puedas ingresar. Seguimos entonces. La importancia del juego en la enseñanza fomenta la práctica de aptitudes que pueden trasladarse a la vida cotidiana. Se inicia con la motivación hasta llegar a solucionar problemas mediante el juego y estimulamos la cognición del alumno. ¿Por qué facilita la cognición? Porque les permite a ellos, nuevamente lo han puesto, ahí está el link en el chat para que ustedes puedan ingresar al Classroom. ¿Cómo esto facilita la cognición? Los permite ponerse en situaciones significativas. Los permite aplicar la teoría y la parte abstracta que les estamos dando a una parte concreta. Tipos de técnicas lúdicas. Tenemos juegos constructivos para construir aprendizaje, juegos de argumento. Esto se usa mucho, roleplay, conversaciones, situaciones significativas. Es más, en algún momento yo hice a mis alumnos hacer una campaña para cuidar el medio ambiente, pero como les dije, no una campaña que yo veo en todos los clichés de posters que hay. Denme una que realmente cause un impacto y díganme por qué creen ustedes que esto causa un impacto. Y un grupo de mis alumnas me hizo un póster donde había una mamá que estaba con su niño de 2 o 3 años sentado comiendo y el niño no quería comer. Esto es algo de todos los días. Creo que la mayoría de las mamás ha batallado con sus hijos a esa edad para que coman. Y la mamá le decía, ¿por qué no quieres comer? ¿Acaso crees que te estoy dando basura? Y en la siguiente escena sale el niñito pensando en todas las cosechas, en el agua contaminada, en la tierra contaminada, y mira a su mamá y le dice, sí, en verdad, sí. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque lo aplicaron a algo de todos los días. Todas las mamás hemos peleado para que nuestros hijos coman. Y nos hizo pensar que realmente, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos si el agua está contaminada, la tierra está contaminada? Hace poco hubo una noticia donde habían encontrado comidas y frutas en los supermercados que no eran aptas para el consumo humano. Entonces, todas estas cosas hacían que tú digas, es cierto. Aterrizaron una idea abstracta de contaminación y la hicieron real. E hicieron que las personas que veían esta campaña digan, me afecta. Y así lograron que realmente presten atención. Juegos al aire libre, ¿por qué? Percepción, sentidos, juegos didácticos. Me muevo, genero emociones positivas hacia el conocimiento que estoy adquiriendo. Juegos intelectuales, razonamiento. De esa manera construyen ellos su aprendizaje. Tenemos el Over Energy Theory by Spencer. El juego ayuda a liberar la energía acumulada por la atención, siendo más fácil el aprender.
emociones positivas hacia el conocimiento que estoy adquiriendo. Toda acción va relacionada a una emoción. Si la emoción es positiva acerca de lo que yo estoy haciendo o aprendiendo, me va a gustar, lo voy a almacenar, lo voy a aplicar, lo voy a desarrollar, lo voy a investigar. Si la emoción es negativa, lo voy a evadir, no voy a querer saber nada más de eso. Relaxing Theory by Lazarus. El juego es visto como una actividad que sirve para descansar, relajarse y restablecer energías. Nuevamente, emociones positivas. Previous Exercise Theory by Bruce. El juego es visto como un pre-ejercicio de las funciones mentales y de los instintos. Nos ayuda a activarnos. Nos ayuda a activarnos. Nos ayuda a que nosotros estemos más predispuestos a la asimilación. Nos ayuda a ponernos en el humor de aprender. Recapitulation Theory by Hall. El juego reproduce las formas más primitivas del ser humano, como esconderse. Esto está todo relacionado con la kinestética, el movimiento. Si tú te mueves, te activas. Si te activas, tu concentración mejora. Eliminas la energía acumulada y te permite estar en un estado realmente en el que puedas aprender, un estado relajado, un estado consciente, un estado alerta. La teoría del psicoanálisis de Freud. El juego es la expresión de los instintos y las experiencias reales donde se experimenta el gozo. Recuerden que Freud decía que todo está relacionado con la sensación de bienestar. Y eso es a lo que vamos nuevamente, emociones positivas. Tú no haces algo que no te genera una sensación de bienestar. Incluso cuando nosotros ayudamos haciendo voluntariados, nos hace sentir bien. No estás ganando nada, no te están pagando, pero te hace sentir bien contigo mismo. Eso hace que tú realmente experimentes una sensación de bienestar, lo cual hace que tú lo sigas haciendo. Todos nosotros tenemos un beneficio de las cosas que hacemos. Si no encontráramos un beneficio, no las haríamos. Ustedes no estarían acá un sábado por la mañana si no vieran un beneficio en esto. Y tenemos la teoría de la derivación y la ficción. El juego es el puente que une una escuela y la vida usando situaciones irreales. Nos ponemos en situaciones y perspectivas, la cual hacen que nosotros podamos establecer una situación real significativa de una situación abstracta. Una campaña para que pare la contaminación. Probablemente los únicos que los vieron fueron en la escuela, en el instituto, pero te pusiste en una situación real. Eso hace que tú almacenes esta información, que la proceses. Educación y juego. El juego es una actividad mental y física que construye el desarrollo de los niños de una manera integral y armónica. Jugar les ofrecerá a los niños miles de posibilidades para lograr su desarrollo, como investigar, crear, divertirse, descubrir, fantasear o ilusionarse. Gracias a estas acciones, el niño logra entrar en contacto con el mundo de manera satisfactoria. Nuevamente, todo está ligado a las emociones. Y es más, yo les pregunto ahorita, muchos de ustedes me van a decir, no me gustan las inyecciones porque probablemente tu primera experiencia fue traumática y es algo que evitas haciendo lo que sea. Sin embargo, hay otras personas que me dirán, no, a mí no me molesta porque la primera experiencia no fue traumática. Entonces, por más que hay un ligero dolor, manejas la situación porque no tuviste un impacto emocional fuerte, desagradable. Y eso es un paralelo que hacemos todos nosotros. Yo levanté la mano en algún momento y mi profesora me contestó mal y me sentí avergonzado y nunca más levanté la mano. Otros me dirán, mi profesora siempre me contestó porque le encantaba explicar y hasta ahorita son capaces de pararse enfrente de una asamblea y hacer una pregunta. Esa es la diferencia, la emoción que tú registras. Por eso el juego nos ayuda tanto, porque la emoción que genera es buena, es agradable, es de gozo, de gusto. ¿Cuáles son los beneficios? Knowledge growing, increased creativity, self-motivation and interest. Nos pone en el mood de aprender. Nos pone en el humor para captar esta información. Emotional growing, help to get good relationships and solving problems. Nos pone la capacidad de aplicar lo que estamos aprendiendo en una situación real para arreglar un problema, analizar un problema. Procesos cognitivos, procesos mentales necesarios para el aprendizaje.
Physical growing, build body and improve body coordination. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener el desarrollo físico de acuerdo a lo que voy a necesitar hacer. Yo no puedo pedirle a un alumno que levante algo de 20 kilos cuando realmente tiene 7 años y pesa lo mismo. Por eso tengo que ir yendo, mi desarrollo físico y mi desarrollo mental tienen que estar paralelos. Social growing, get social and communicative skills. La sociedad es muy importante, aprendemos por imitación, por asociación. Una de las cosas que yo me di cuenta, por ejemplo, con mis alumnos más pequeños durante la pandemia, es que ellos empezaron a retroceder mucho en su educación. ¿Por qué? Porque los chicos, especialmente en primeros grados, aprenden viendo. Y no solamente aprenden de sus profesores, de sus padres, aprenden de sus compañeros. Mi compañero es más hábil que yo y él puede meter la canica en la botella, entonces yo sigo intentando porque quiero ser como él. Los chicos, cuando estuvieron en pandemia, en inicial, primer grado, perdieron esto y cuando han regresado a clases, su grafomotricidad, su motora fina, han tenido déficit comparados con los chicos que estuvieron en básica regular. Y tú lo puedes ver por cómo escriben, cómo cogen el lápiz, por el tipo de letra. Yo tenía alumnos en quinto, sexto grado con letra de alumnos de segundo, tercer grado. Porque realmente tú te dabas cuenta que había un retroceso, una falta de estímulo, una falta de desarrollo, porque no habían estado escribiendo, porque no habían estado copiando, porque no habían estado haciendo muchas cosas que son necesarias. Por eso la educación necesita ser presencial, especialmente en niños. En adultos es más manejable porque podemos interactuar por medio del chat, de juegos, de páginas, porque tenemos autorregulación. En los niños es más difícil. Ahora, ya nos pasamos un minuto, así que esto también lo voy a poner en el Classroom. El día de hoy les voy a poner entonces el Padlet para que ustedes me digan, me van a poner un comentario acerca de la educación Montessori, un comentario acerca de la educación sociocultural. ¿Qué fue lo que captaron de esta teoría? Colóquenlo con su nombre, por favor, para poder saber quiénes son los que han participado, ¿ok? Y aparte les voy a poner un Jamboard, cada uno va a tener una copia, donde ustedes me van a hacer un paralelo entre ambas. Voy a poner los videos también por si necesitan volver a verlos, y me van a poner una conclusión. Me van a decir qué cosa creen ustedes que es lo mejor de cada una y cuál, en la conclusión, cuál es lo que aplica para la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. ¿Por qué? Y la próxima clase voy a ponerles en la semana una lectura porque vamos a trabajar con lo que es Flip Classroom. ¿Qué es el Flip Classroom? Y eso se está dando muchísimo ahora en la educación. Cuando los alumnos hacen la clase y el profesor solamente es un orientador. A ver, perdón. ¿Podría decirse que también las pausas activas se pueden considerar como una canción, Lazy Song de Bruno Mars? I played yesterday, I could see the girl singing and moving. This girl minutes before I had told me that she was so shy and she wasn't good at English. That was amazing for me. Exacto, las pausas activas, sí, no te preocupes, voy a colocar los links en el Classroom. Sí. Lamentablemente por un tema de tiempo voy a ponerlo en el Classroom también y la pregunta la van a responder ustedes en el Jamboard y en el Padlet. Pero sí, las pausas activas son todo lo que nosotros consideramos movimiento. ¿Por qué? Porque como les decía, la capacidad de atención de cada persona según su edad biológica no es la misma. Niños hasta 8 o 9 años no pasan de 8 o 10 minutos de concentración en una sola actividad. Más adelante llegan de 10 a 12 minutos. Y en los adultos, el máximo al que llegamos nosotros es a 20 minutos. Entonces, si yo no cambio de actividad en 20 minutos, pierdo la atención de lo que estamos haciendo, pierdo la atención de lo que la mayoría está haciendo y no van a poder captar o concentrarse en la actividad. Por eso es que hacemos los cambios. Bueno, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Me hubiera encantado tener más tiempo porque de verdad que esto, podríamos hablar horas de lo mismo. La mente es tan hermosa, tan compleja, pero a la vez nos abre como que ideas a muchas cosas adicionales que de repente hace tiempo no conocíamos y maneras incluso en las cuales nosotros podemos estimular esto. Un pequeño tip, así un fun fact, como le digo yo, prueben esto durante la semana y la próxima clase van a decir si funcionó. Cuando estén haciendo una actividad que no les encanta, por ejemplo, tarea, estudiar o leer una lectura muy larga, coman un chocolate.
Esto en neurociencia se llama como que el positive reward. Entonces tú estás engañando a tu cerebro y le estás diciendo que lo que estás haciendo que no te gusta, sí te gusta porque está generando endorfinas. La emoción es positiva y poco a poco vas a generar un hábito de estudio porque te estás autocondicionando a que es bueno leer y bueno estudiar. Y así hackeamos nosotros mismos con neurociencia a nuestra cabeza. El otro sábado me cuentan si funcionó o no. I love chocolate. Sí, Mariela, yo también lo amo, no sabes. Especialmente cuando estaba haciendo la tesis, era mi incentivo a seguir leyendo, porque tienes que leer demasiado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por estar conmigo el día de hoy, por darme su sábado en la mañana. Espero que les sirva lo que hemos conversado y sí les voy a estar pasando una encuestita porque así como les digo, me encanta escuchar lo que les gusta y también lo que podemos mejorar. Les mando un beso gigante y nos vemos el otro sábado.